inteligencia estratégica, innovación, emprendimiento e incubación de empresas. ADER ha sido gestor de proyectos de I+D+I en la red I+D+I, que es una asociación de las principales universidades peruanas enfocadas en promover la vinculación universidad-empresa. Asimismo, es coordinador del programa BioAgriFood Futures, sistema prospectivo ejecutado a través de la red Biofuturos, una iniciativa que busca consolidar un ecosistema iberoamericano de I+D, innovación e emprendimiento en bioeconomía. Eh, Actualmente es gestor de proyectos, estudios estratégicos en Proyecta AMAS, la primera empresa peruana especializada en estudios de futuro y desarrollo de capacidades en prospectiva, innovación e inteligencia estratégica. Así que como verán, Omar y Ader tienen una larga trayectoria en este campo disciplinar y va a ser muy interesante escucharlos e intercambiar conocimientos y experiencia en torno a la construcción de escenarios. Bienvenido Omar y Ader, ustedes quedan a cargo de la clase. Comentarles que en el Classroom ya están los materiales que ha aportado Omar, va a quedar este video grabado y en la dinámica de la clase de hoy también van a tener unas instancias grupales, así que Omar, cuando quieras vos podés conformar ya los grupos. Sí, gracias Javier. Un favor, ponlo mejor a Ader de anfitrión y a mí de confitrión, solamente para que Ader me pueda ayudar en paralelo con los ajustes que se requieran. Perfecto. Sí, denme un segundo que voy a compartir mi pantalla. Quiero que el tiempo no nos quede corto, ¿no? Porque igual 2 horas se nos van a ir, pero rapidísimo. Entonces déjenme compartir mi pantalla, ¿no? Y de ahí lo que les pediría es que cuando intervengan, ¿no? Porque la idea es que pueda hacer esto una conversación, que podamos tener un diálogo, eh, se presenten, ¿no? Brevemente quiénes son, cosas que podamos un poco reconocer cada uno su expertise, su experiencia, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre el tema de escenarios, ¿no? Hemos elegido 3 casos para poder abordar esta temática y quiero partir por uno que es más inocuo, le digo, en términos políticos, ¿no? Porque no está orientado necesariamente a intereses específicos, ¿no? Que justo es el BioAgriFood. Nosotros creamos el BioAgriFood en la empresa como una plataforma de colaboración, colaboración extrema, por ponerlo en uno de los términos que escuché una vez a ver un colega chileno. La idea era no crear un artefacto que sea propio y de que el cual nos adueñemos y estemos ofreciéndolo comercialmente, sino más bien crear un artefacto que se base en diferentes capacidades, diferentes recursos que cuentan los actores del ecosistema. Y este ejercicio lo empezamos a probar en Perú, ¿no? Como piloto en el ámbito de un laboratorio de prospectiva e innovación orientado a generar insumos, ¿no? Información de valor para toma de decisiones de diferentes actores del ecosistema, llámense público, privado, academia, sociedad civil, que también obviamente colaboraban en el diseño y la contribución de estos y a su vez se beneficiaban de los resultados. Entonces, estábamos apuntando a un proceso abierto de cómo hacer gestión de conocimiento, gestión de información y también ejercicios de prospectiva. Esto de acá ha tenido un primer hito en el 2018, pero ya hemos ido evolucionando, ¿no? Han pasado 7 años y ahora estamos en otro planeta, ¿no? Pero ahora vamos a hacer un poco de énfasis sobre las tendencias claves que recogimos en un estudio del 2019. Solo quería ubicar cómo nace esto, porque esto es importante. Cuando desarrollamos un ejercicio, la institucionalidad determina muchas cosas. Yo sé que la mayoría quisiera
o pretende hablar de la inocuidad de los factores políticos y los intereses de los sponsors, de los auspiciadores. Yo particularmente creo que eso es utópico, ¿no? Creo que no existe la posibilidad de que un ejercicio sea inocuo de los intereses de quien financia, ¿no? De quien respalda del apoyo político institucional del ejercicio. Eso es inevitable, ¿no? Que se filtre, que esté ahí presente. Si partimos de eso, podemos comprender el porqué de los resultados, el porqué de todo, ¿no? En lugar de verlo como algo a ocultar, yo creo que es algo a ser explícito y algo con lo cual hay que lidiar, ¿no? Si el sector público es el sponsor, tiene intereses. Si el sector privado es el sponsor, probablemente el estudio nunca salga a la luz. ¿No? Podría ser un escenario, ¿no? Salvo algunos casos que es información como muy genérica, ¿no? Eh, si la academia es el sponsor, probablemente tenga un interés académico, ¿no? Y eso también puede generar ciertos sesgos. Entonces, ¿por qué hablo de este tipo de elementos? Porque me parece que constantemente los perdemos de vista. Entonces, cuando nosotros creamos este instrumento de una plataforma de gestión de conocimiento, partimos de la problemática institucional de América Latina, que en general partimos de situaciones de bastante inestabilidad, ¿no? Una serie de crisis o policrisis, como ahora estamos empezando a utilizar ese término, ¿no? Parece que hubiera sido creado en América Latina, porque en realidad las policrisis en América Latina vienen desde hace muchísimos años, ¿no? Creo que algunos países desarrollados empiezan a vivir cosas que ya hemos vivido en América Latina durante muchísimos años, ¿no? Sin embargo, ellos también lo han vivido, ¿no? El tema es que no lo hacen, no lo reconocen siempre explícitamente algunas cosas. Entonces, esta realidad es con la que lidiamos para poder desarrollar ejercicios. Entonces, el consolidar sistemas prospectivos que están anclados dentro de una institución, la universidad, una institución del Estado, una empresa privada, tiene dificultades para su sostenibilidad y obviamente también su legitimidad, ¿no? Porque eso sabemos que siempre va a estar en riesgo, lo que salga, la legitimidad de los resultados de a partir de quién es el actor. Entonces nosotros veíamos como una alternativa el crear una institución fuera de las hélices, ¿no? Como una institucionalidad de interfaz. No es algo que le pertenece al privado, al público, a la academia o a la sociedad civil, sino es una institución que colabora con todos y genera elementos, digamos, que pueden servirle a cada uno de ellos para ya hacer actividades más específicas en función a sus intereses. Y para ello, justo poníamos como la bisagra, ¿no? O la entidad de interfase, que es uno de los términos que se utiliza en la literatura, es tener un laboratorio, que ese fue el primer esquema. Pero bueno, ya después de muchos años, en realidad le llamamos más unidad. El tema del laboratorio creo que es una forma de cómo podría operar, pero creemos que en realidad lo relevante es hablar de la unidad de gestión, ¿no? Que puede estar incluso dentro de una organización. Pero es una unidad que hace inteligencia, hace prospectiva, hace gestión de conocimiento, ¿sí? Y nosotros nos planteamos un proceso donde el punto de inicio era la vigilancia, o sea, estar observando lo que ocurre, comprender los fenómenos a partir de información exógena, tener diálogo con actores, empezar a presentar la información y tener retroalimentación de los actores. Luego de todo este ejercicio, construir variables, ¿no? Que nos permitan analizar diferentes posibilidades de futuro. En otro tipo de ejercicio lo llamamos factores críticos, drivers, pero en este caso nosotros preferimos hablar de variables. Y sobre todo hablamos de variables para poder hacer referencia a la idea de indicadores, ¿no? Y a las metodologías de investigación cuantitativas, cualitativas y mixtas. Y con base a ello poder entonces hacer escenarios, ¿no? Y estos escenarios que nos sirvan como un framework, ¿no? Porque son escenarios más genéricos, más grandes, que nos sirven para establecer hojas de ruta, agendas o carteras de proyecto, planes institucionales, ¿no? Dependiendo de los intereses que pueda tener cada agente del ecosistema. Y luego tomar un papel de articulación, de ayudar a que no se rompan los links necesarios para que estas cosas funcionen, colaborar con ello, porque tampoco
lo hacemos todo y mantener el ciclo en marcha. Y eso es lo que en resumen es el BioAgriFood, ¿no? Se soporta en un laboratorio, funciona con varios partners, ¿no? Que aportan recursos económicos y no económicos para su operación, información y redes, ¿no? Es lo que se genera principalmente, es porque hay muchas interacciones, hay muchas actividades para que los actores puedan generar sinergias y nuestro papel es hacer la incidencia política y la articulación para que esto derive en resultados. Y un módulo que fuimos implementando en el tiempo es el módulo ya de el desarrollo de la innovación, el desarrollo de los proyectos, de los emprendimientos, de la investigación y desarrollo. Y en este caso es ya aterrizar en ideas del proyecto, en proyectos y disponer de gestores que den soporte para que esto se implemente, ¿no? La idea es construir el futuro, no solamente observarlo, imaginarlo, describirlo, plantearlo y fomentar la apropiación o lograr la apropiación de los actores y que esto funcione como algo, digamos, aparentemente orgánico y natural, sino también propiciar que el futuro se dé incidiendo en determinadas actividades, ¿no? A determinados proyectos. Y bueno, acá nosotros asumimos un papel más de promoción, de dar servicios, de incubar empresas o proyectos, ¿no? O apoyar a los propios servicios que tienen otras entidades. Y todo esto ocurre en el marco de la bioeconomía, que es como nuestro gran framework sobre el cual tenemos lo agroalimentario, pero también está la pesca y la acuicultura, lo forestal, y podríamos hablar de otros sectores basados en recursos biológicos. Y bueno, yendo esto de acá, voy a hacerles algunos ejercicios y ahí de repente tenemos algunas interacciones, ¿no? Con nuestros colegas que están conectados, siéntanse libres. Solamente voy a poner una regla de juego. Vamos a tratar de tener intervenciones de 1 a 2 minutos para que todos los que quieran participar puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, nosotros en este ejercicio, en el BioAgriFood, lo primero que hicimos fue identificar tendencias. Y esto fue un trabajo de análisis de datos, análisis de información. ¿Que cuánto tiempo nos tomó, Ader, aproximadamente hacer esta revisión de tendencias en ese momento? Ya estamos hablando 2017, 18, bueno, más o menos 3 meses nos tomó hacer una revisión de ese tipo y llegar a ese listado. Perfecto. Es interesante que veamos esta situación, ¿no? Cuando hicimos este primer ejercicio, obviamente hubo una mayor cantidad de horas, de equipo, ¿no? De personas involucradas para poder construir esta base, ¿no? Ya con esta base teníamos, y de hecho nos ha parecido súper interesante que el estudio que hemos generado ha sido referente en un montón de ejercicios posteriores que se han realizado tanto en Perú como en otros países, ¿no? Y vemos que además los nuevos estudios que salen, incluso estábamos revisando los recientes, coincidiendo casi exactamente con lo que se planteó en su momento, ¿no? De hecho, nosotros fuimos viendo varios organismos, ¿no? Internacionales, se revisaron una infinidad de estudios, ¿no? De todo tipo. También se hicieron revisión de bases de datos, ¿no? Para hacer corridas de datos, poder ver tendencias. O sea, este es un ejercicio cuantitativo, revisiones sistemáticas, etcétera, ¿sí? Y esto fue lo que llegamos en ese momento, ¿sí? Entonces, yo solo voy a hacer algunos pequeños cortes como de actualizaciones, porque el tiempo no nos daba para hacer una actualización total. Ahorita estamos en un proceso de actualización de todo el estudio, pero igual quería mostrarles algunos como anticipos de lo que podría venir. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una de las láminas que usamos en el taller con expertos y actores claves en este caso, del sector agroalimentario en Perú. Y es importante explicar que el sector, cuando hablo yo de sector agroalimentario, ¿no? Porque ahí podemos tener diferentes percepciones de qué es. En el caso peruano, el sector agroalimentario implica tres sectores en términos, de cómo se organiza el Estado, ¿no? Es el sector agricultura y riego, el sector producción o industria y comercio interno y el sector comercio exterior y turismo.
Entonces, eso es todo el alcance que cubre, sin hablar de todos los servicios, ¿no? Pero principalmente se abordan los eslabones, ¿no? Que están relacionados con todo ese alcance. Entonces, acá habían obviamente empresas, asociaciones de exportadores, estaban las entidades que dan servicios de innovación, de desarrollo productivo, etcétera, etcétera. Es una gran cantidad de actores involucrados, cooperación, etcétera. Y bueno, esta fue una de las láminas que preparamos, ¿no? En el 2018, ¿no? ¿Es correcto o estoy equivocado? ¿No? Sí, Para sí, uno de los 2018. que se hizo en conjunto con el Ministerio de la Producción de Perú. Y bueno, acá está un poco lo que se había planteado en su momento, ¿no? El incremento de, digamos, la demanda, ¿no? Asociada al crecimiento poblacional y también al tema de la urbanización, ¿no? Ahora, yo he hecho un ejercicio rápido el día de ayer, usando algunas herramientas de inteligencia artificial para un poco mostrar cómo esto va a cambiar, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer ahora. Y vamos a hacer algún tipo de acercamiento rápido, ágil, ¿no? Porque me parece que a veces el error más grave es entender que la herramienta es más que suficiente para poder hacer algo de este tipo. Yo creo que la herramienta es poderosa, útil, ¿no? Fabulosa. Me encantan las herramientas, los softwares. Siempre hemos trabajado con todo tipo de softwares, ¿no? Hemos estado bastante, de hecho, empecé al inicio en temas de prospectiva, muy metido en usar modelos, en trabajar con softwares de análisis de datos, tanto cuantitativo como cualitativo. Y casualmente ahora me he transformado. Creo que eso a veces nos sorprende a muchos porque soy como más cualitativo y valoro cada vez más lo participativo que eso. No porque no crea que tenga valor, sino que me parece que el futuro no viene de ahí, el futuro viene de las personas, ¿no? De la gente, del involucramiento, de la apropiación. Y si no le damos importancia a eso y creemos que es un trabajo de gabinete, como pasa a veces en el sector público, obviamente el futuro no llega nunca, ¿no? Y bueno, yendo hacia el ejemplo. Esto que les estoy mostrando ha sido hecho todo con inteligencia artificial, ¿sí? Con diferentes herramientas, ¿no? Pero hay un previo. Nosotros ya sabemos qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Ese es importante ese detalle. O sea, nosotros sabemos exactamente lo que estamos buscando, con precisión y claridad absoluta casi. Estoy exagerando, ¿sí? Incluso al punto que podemos aplicar un ejercicio de vigilancia en tiempo récord y tener todo el stock de los últimos estudios realizados hace 3 años, ¿no? Hasta hoy. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros lo primero que hicimos fue crear nuestras ecuaciones de búsqueda para poder identificar los últimos estudios, los 3 últimos años, todo lo nuevo que ha salido. Incluso hemos hecho más, pero nos hemos enfocado en los 3 últimos años. Y toda esa información la hemos procesado con una herramienta de revisión de textos, ¿no? Que tiene funciones de inteligencia artificial para poder estructurar un review, ¿no? Con esos términos que nos permita comprender qué cosa cambió, qué hay, ¿no? Porque incluso casualmente nuestras herramientas, ¿no? También revisan nuestro estudio, ¿no? Del 2019. Y es algo que me llama la atención, porque yo no le pido a la herramienta que revise mi estudio, pero lo consulta, porque identifica que tiene información valiosa. Y luego me presenta lo novedoso. Entonces, incluso para armar las imágenes que están viendo acá, hemos usado una herramienta también de inteligencia artificial. Pero en todos los casos, la información ya validada, curada por expertos, ¿no? Porque esto de acá nosotros, toda la información antes de poder procesarla para diseño, darle forma, hacemos una curación, ¿no? Para verificar que efectivamente se ha utilizado correctamente la información provista. Incluso solemos setear para que se use las normas del formato APA, ¿no? En algunos casos, para poder tener la trazabilidad de las fuentes y todo esto que nos parece valioso para saber de dónde viene la información. Y bueno, entonces, ¿qué cambios hay cuando reviso un contraste? Solo lo voy a hacer con esta lámina
por temas de tiempo, ¿sí? Si bien en el anterior hablamos como va a haber una demanda, ¿no? Y esto es algo que va a ser fuerte, extremo, ahora más bien se han moderado, ¿no? La tendencia es creciente, ¿no? Agregan el término de complejidad, ¿no? Se están hablando que en realidad hay otros elementos que están afectando esta tendencia que parecía muy dura, ¿no? De hecho, era la tendencia más dura, ¿no? La que decían, esto es algo que va a ser totalmente cierto, o sea, no hay como espacio para plantear a esto como una incertidumbre. Sin embargo, yo veo que acá ya está cambiando la narrativa, ¿no? En los estudios. Incluso se habla de un ritmo más lento, ¿no? O sea, se está ralentizando esto. Siguen siendo las mismas variables, ¿no? Porque tenemos una variable de demanda en términos de volumen, ¿no? Crecimiento como otro elemento, crecimiento económico que explica cómo son los patrones de consumo, probablemente, y de urbanización que habla sobre los formatos y los requerimientos para disponer, ¿no? De esos alimentos. Entonces, la tendencia sigue siendo vigente, pero tiene sus matices, ¿no? Tiene sus matices. Entonces, un ritmo más lento es para mí el texto donde tenemos que prestar atención. Y nuevamente, para comprender la información es necesario trabajar con los actores claves y los expertos, porque efectivamente ellos pueden comprender detalles y tratar de identificar cuáles son esos otros factores que están incidiendo en que haya un ritmo más lento, porque se cambió un poco la narrativa. ¿Qué es lo que puede hacer que se dé ese ritmo más lento? ¿No? Y ahí tenemos un tema para debate en una reunión con expertos o con actores claves que explican qué es lo que está pasando. ¿No? Pero no como coyuntura, sino como flujo, ¿no? Porque hay que comprender que cuando miramos esto no estamos mirando un corte, ¿no? Estamos mirando el flujo. ¿Por qué en el flujo se ve este cambio en el comportamiento futuro? Productos de mayor valor, alimentos más procesados y envasados, ¿no? Y acá es justo uno de los temas que yo tengo muchos debates con colegas que también hacen ejercicios, ¿no? Porque yo creo que es importante diferenciar lo que algunos autores llaman tendencias pesadas de tendencias emergentes o fenómenos emergentes, ¿no? Yo prefiero hablar de tendencias solamente como tendencias pesadas y el resto le llamo fenómenos emergentes, ¿no? Y ahí cada uno dirá su nivel de clasificación, hay un montón de autores, pero me gusta ser sencillo y simple, ¿no? Todo lo que no es una tendencia pesada es un fenómeno emergente. Ahora va a tener obviamente según su madurez, ¿no? Diferentes clasificaciones probablemente. Pero la pregunta es, ¿qué es lo más duro, ¿no? ¿Qué es lo más pesado? Y esto es algo que creo que sigue, ¿no? Estoy hablando que vemos revisando este tipo de temas durante muchísimos años y esto no está cambiando, o sea, es algo pesado, el tema del crecimiento de la urbanización. De hecho, acá se ha acentuado más de los datos que teníamos, 70% a nivel mundial en 2050, es un dato también fuerte, ¿no? Cómo se ve el tema de la proyección, se mantiene más o menos hacia los mismos valores establecidos. Y luego está el crecimiento donde se vuelve a enfatizar el papel de India, ¿no? El mercado de la India es lo que probablemente explique en mayor parte, si usamos el principio de Pareto, lo que está pasando. Ahora, acá lo que estoy haciendo es como una lectura, un análisis de esta presentación, ¿no? De lo que solemos hacer cuando hemos hecho un trabajo de gabinete, utilizando herramientas para socializarlo con actores clave y expertos, donde además recogemos otra información que nos permite interpretar estos fenómenos a la luz del tema de estudio, que es algo que ya de los módulos pasados imagino que ya lo recuerdan en términos de la metodología, ¿no? De hecho, el punto de inicio es el tema de estudio, el objetivo y todo este tipo de cosas. A ver, me parece que querías comentar. Sí, un poco para complementar sobre la importancia de la IA en este caso, no sé, no sé si vuelves a la lámina anterior. Ya, aquí, por ejemplo, para poder llegar a este resultado, se identificaron
había dificultades, bueno, no podemos decir dificultades, pero sí la búsqueda, la obtención de información no era la misma que la que tenemos ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, para poder llegar a esta lámina se revisaron aquí tres autores. Ahora, si vamos a la siguiente lámina, ha aumentado mucho más, ¿no? 5, 6. Entonces, con la inteligencia artificial tenemos mayor capacidad de análisis, ¿no? Y esa es una de las cosas que rescato, digamos, valoro de parte de la inteligencia artificial. Me va a permitir poder identificar, revisar una mayor cantidad de documentos de información para poder llegar a una, digamos, a obtener un hallazgo, ¿no? Y, digamos, poder contrastar también esas coincidencias que tienen diferentes actores sobre un tema en específico, ¿no? Y eso también es parte del análisis que hay que hacer. Que bueno, se hacía desde antes, ¿no? Con un poco más lento, pero ahora con la inteligencia artificial se puede hacer incluso mucho más rápido, ¿no? Como has mencionado, pasamos de 3 meses a una hora, ¿no? Pero como bien lo menciona Omar, eso también tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Con el expertise que ya se tiene, con el conocimiento previo sobre el tema, ¿no? Para poder identificar y hacer el trabajo, digamos, de definir cuáles son los documentos que voy a trabajar. Porque no solamente se trata de poner un prompt y decirle, quiero que me hagas esta investigación y hacerlo. No, este también implica un trabajo previo. En este caso se hizo una depuración también, ¿no, Omar? Se hizo una depuración de documentos que consideramos tienen validez, tienen, digamos, información valiosa para el tema que queremos analizar. Y es ahí donde, con todos esos documentos, se hace este procesamiento, este análisis con la IA, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora voy a pasar rápido este tema de las tendencias, solo para que tengamos todos una mirada de cuáles fueron las tendencias, sin entrar a todos los detalles. Probablemente hay como algunos cambios, ¿no? Pero van a ser, les digo por lo que ya he estado leyendo, mínimos, ¿sí? Entonces, el tema ya del crecimiento económico viene de allá y hemos dicho que esto afecta los cambios en la dieta, ¿no? Y obviamente no es exactamente igual en todos lados, ¿no? Hay países donde es más concreto. Lo primero que se chequea acá es el tema de cuáles son las fuentes de proteínas, por ejemplo, cuáles son las fuentes, porque ahí hay un factor súper importante. Nosotros no solemos saturar con muchos gráficos, nos centramos en algunos detalles a la hora de comunicar, porque sabemos que los expertos también conocen la información. Más que todo es para facilitar el diálogo, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, en este momento se hablaba de que el alimento procesado y el consumo de carne iba a aumentar, ¿no? Al 2030, lo cual ocurrió. Y hoy en día se sigue diciendo exactamente lo mismo, ¿no? No ha cambiado esa definición, ¿no? De repente, uno de los énfasis que ya era más o menos previsible en esa época y ahora se vuelve a enfatizar es que la principal fuente es la carne que viene del sector avícola, ¿no? Eso es lo que más crecería. Pero también crece hidrobiológicos, ¿no? Y también crece vacuno, por si acaso. Entonces, esto de acá es importante porque a veces cuando hacemos la revisión de estudios en temas emergentes, perdemos de vista que no es que los otros temas estén yendo más lento necesariamente. Solo son fenómenos emergentes que están entrando a tomar un papel, podrían, pero no necesariamente se han consolidado al punto de generar un cambio disruptivo todavía en el mercado. Entonces, puede que hayan habido disrupciones en ciertos mercados, y por eso yo ahí hablo sobre los hechos portadores del futuro o las señales del futuro en determinados espacios, ¿no? A nivel de escala, ¿no? Hay ciertos territorios, ¿no? Incluso países que pueden tener un comportamiento distinto a cómo opera el promedio global o el comportamiento agregado, ¿no? Eso es totalmente lógico. La pregunta es hasta qué punto eso va a escalar a convertirse en algo que reemplace una tendencia más pesada, ¿no? Bueno, los commodities, ¿no? Carnes y lácteos incrementando.
Acá claramente vemos cómo desciende. Esto de acá, en los últimos estudios que he revisado, lo han dicho que incluso es peor, ¿no? Ahora cada vez hay menos consumos de legumbres, ¿no? Cereales. Sin embargo, hay algunos autores que ya están hablando que legumbres está tomando un papel también diferente porque al elevarse los costos de los productos cárnicos en zonas donde no hay los recursos económicos para poder, obviamente, cubrir esos costos, sí está tomando un papel importante, pero ya empieza a ser como algo más focalizado en ciertas áreas, ¿no? Si bien en la mirada agregada se sigue viendo que la carne crece más y las leguminosas no tanto, cuando hago un énfasis a cierto espacio territorial, puede cambiar la lógica, ¿sí? Por eso todos estos temas tienen que interpretarse a la luz de el tema de estudio, nuevamente. Son temas marco que te permiten comprender cómo, qué ocurre, pero la naturaleza del estudio va a cambiar. Por eso digo, nuestro ejercicio en el Vía AgriFood no era responder a un solo interés de un tipo de estudio, sino más bien generar como un marco de información que pueda usarse para ya ejercicios más específicos de otro tipo de actores. Los nuevos tipos de alimentos, si lo llamamos en su momento, la carne in vitro, o sea, como digo, no es nada nuevo, o sea, ahorita lo ponen como, wow, que hemos descubierto algo nuevo, por eso tenía ya, como les digo, 2017, 2018, estos temas ya sonaban con varias empresas que están en el mercado actualmente proveyendo, ¿no? De repente lo que ocurrió es que han aparecido nuevos jugadores, ¿no? Nosotros hicimos un estudio para la OEA en el marco de la Red de Prospectiva e Innovación en América Latina, y ahí justo vimos carne in vitro, insectos y plant-based, ¿no? Y lo que vimos es que en realidad los jugadores que habían estado antes habían perdido fuerza, ¿no? Y habían nacido otros más fuertes de lugares menos esperados, ¿no? Esa es la clásica cuando te enfocas en mirar la información agregada y no entras a desmenuzarla, ¿no? Que ese es un trabajo que corresponde obviamente a un especialista en análisis de información, ¿no? Lo agregado es una guía, pero luego tienes que desmenuzar en función a tus intereses, ¿no? Y quizás si hubiéramos hecho ese detalle porque nos hubieran pedido, oye, concéntrate en mirar esto, quisiéramos ver más, podríamos haber identificado a tiempo que Israel es un líder importante en proveedor de tecnologías para carne cultivada desde hace un montón de años, ¿no? Pero ahora que ya se consolidó, estudio del 2022 aproximadamente, no a ver, 2021, ya Israel es un monstruo, o sea, se ha convertido en un proveedor importante de la tecnología que permite hacer carne cultivada. Bueno, los insectos también era un tema que ya estaba identificado, ¿no? En diferentes formas, hidrolizados, se comen enteros, secos, en almíbar, no sé, como te lo quieras imaginar, ¿no? Como si fuera cualquier otro producto. Y lo de alimentos inteligentes también eran temas que ya estaban mapeados, ¿no? Como se dan cuenta, lo que hicimos fue presentar las grandes, lo más pesado, los elementos que explican lo pesado, pero también los, los fenómenos emergentes, las señales débiles, ¿no? O en este caso, eventos portadores del futuro, ¿no? Porque ya cuando entramos a presentar a veces productos específicos, no podemos decir abiertamente salvo que hiciéramos un estudio a demanda, porque eso sí ya es un trabajo menudo, que nos permita agarrar y decir, quiero que analices todo el mercado de bebidas, ¿no? Funcionales, y me identifiques los patrones, o sea, qué patrones hay en el mercado europeo, ¿no? O sea, y me diferencies, ¿no? Porque eso se puede hacer, por supuesto. Y me digas, o sea, quiero que me digas para, por ejemplo, el mercado, en este caso, de tal país y tal país, en tales territorios, cuál es la situación con esto, qué productos hay, cómo están, precios, y eso también se puede hacer. Normalmente lo hacemos más como ejercicios de inteligencia estratégica, ¿no? Porque también tenemos que mirar su relación con la tecnología disponible, las regulaciones y otros elementos que permiten que estos productos puedan estar en el mercado, que a veces no es la misma situación en nuestros países y son barreras, ¿no? Que tendríamos que modificar para poder hacer lo mismo que están haciendo allá. O la otra opción, ¿no? Es hacer lo que hemos hecho cuando ya apoyamos a emprendimientos, ayudarlos a migrar, ¿no? A donde las condiciones están dadas para desarrollar el producto que ellos quieren hacer. Nuevos ingredientes, no todo el tema de plant-based, ¿no? Porque en general el plant-based, más en la práctica, son ingredientes, ¿no? Que es otro tema que también es importante. Yo tuve para suerte, un amigo de la universidad que estaba en la empresa ADM, ¿no? Encargado de todo el mercado de ingredientes.
hablando de cómo no se puede sacar a la soya como la reina, ¿no? de la industria de ingredientes, ¿no? a pesar de todos los esfuerzos que han querido hacer. ¿No? Ahora se habla de la arveja, ¿no? Que eso también lo hemos mirado en los estudios como una alternativa, pero no hace muy poco conversé nuevamente con él y me dijo que todavía falta para que pueda reemplazar algo tan poderoso como la soya en la industria de ingredientes, ¿no? Relacionados con proteínas y otra serie de tipos de ingredientes. Y bueno, pero hay algo emergente que podría mencionar, ¿no? El, el tarwi, o cómo se le es su nombre científico, a ver, del tarwi, se me fue. Lupinos, lupinos. Los lupinos, ¿no? La familia de los lupinos, ¿no? Donde también se ha visto mucho interés a ver qué puede pasar con eso. Pero obviamente si estoy hablando de soja, la idea es que el lupino se convierta en un cultivo industrial, ¿no? Para que pueda entrar a ese nivel de competencia, ¿sí? No estamos hablando de lupino orgánico o un lupino en términos de agricultura familiar, rural, ¿no? Sino más de escala, ¿no? Porque hay que entender los detalles, o sea, cómo se produce la industria de ingredientes. O sea, cuando miremos un fenómeno, y esto obviamente para mí y probablemente para Aire es muy fácil comprender muchas cosas porque yo soy ingeniero de industrias alimentarias de formación y Aire es agrónomo. Entonces, cuando tenemos que entender qué pasa en la parte agrícola, Aire es el que te dice todo esto es puro bluff, ¿no? Porque vemos, hay incluso publicaciones de entidades serias que hacen bluff, ¿no? Pero claramente cuando revisamos el detalle técnico sabemos que están exagerando porque no es cierto lo que están insinuando con respecto a la madurez tecnológica, ¿no? Entonces son más como cosas emergentes todavía, ¿sí? Y obviamente pues uno que está buscando inversión tiene que hacer un poco de bluff, ¿no? En el mercado eso es muy común, exagerar para que los inversionistas que no conocen y más que todo evalúan opciones, tantos detalles, puedan apostar por ellos. ¿No? Y acá hay ejemplos de varias empresas. Hay una empresa chilena, por ejemplo, que ha tenido mucho éxito, es Notco, ¿no? En toda esta tendencia emergente, ¿no? Porque ya creo que se está volviendo una tendencia emergente. El tema de trazabilidad también vemos que sigue siendo un tema importante en los estudios recientes, ¿no? El blockchain, ¿no? Ha dado un empuje fuertísimo a este tema también, el famoso pasaporte digital, ¿no? Cuando hacíamos estudios de vigilancia tecnológica para determinadas cadenas de valor, a ver cómo cada año que pasa y lo podemos hacer, ahora todo el mundo usa el pasaporte digital, ¿no? Y eso empezó en ciertas cadenas y ahora está en todas, ¿no? Y claro, el blockchain, ¿no? El blockchain es el que ha hecho eso posible. Y bueno, otras cosas más orientadas a el tema ya de la preparación de alimentos, ¿no? Por ejemplo, con estos restaurantes más que buscan incorporar tecnología o cocinas automatizadas, y esto obviamente sigue evolucionando. Entonces, el tiempo se nos va yendo, así que voy a correr ahora porque quiero darnos un tiempo para interactuar con un ejercicio. Entonces, la mejora de la productividad, ¿no? Era otro de los temas. Esto es lo que más estoy debatiendo ahorita con el equipo y con los estudios, si es que lo vamos a seguir llamando así, esta gran tendencia pesada, ¿no? O no. De hecho, estamos discutiendo si deberíamos decirle a digamos, la emergencia de la agricultura 4.0, aunque yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, me parece que tiene un sesgo, ¿no? En los estudios el enfatizar como que debería hablarse ya más que de mejora del tema de agricultura 4.0, porque hay otro tipo de tecnologías que no necesariamente están asociadas a este fenómeno, que también son relevantes, ¿no? Para la productividad agrícola, ¿no? Y creo que si lo llevamos ahí, podría perderse esa visión. Ahora, claro, la discusión que tenemos es que esto más que una tendencia es un objetivo, ¿no? Que es lo que dicen. Casualmente también son objetivos, ¿no? Pero a la vez ocurre como una gran tendencia global. Pero bueno, ahí podemos de repente discutir en algún momento este tipo de cosas. Pero finalmente esto está muy referido al problema de la escasez de suelo, ¿no? El suelo no está aumentando, no va a aumentar, más bien va a disminuir. Por ende, si no hay mayor productividad, no hay disponibilidad. Entonces, por eso la mayoría de actores y jugadores han impulsado con mucha inversión esto porque dependen de ello para poder sobrevivir a futuro, tanto los grandes como los pequeños. Y bueno, todo esto de acá va por temas ya relacionados con la demanda, la productividad requerida, ¿no? También el tema de cómo se van perdiendo desperdicios, lo que ha impulsado fuertemente la economía circular
como un tema que se está impulsando bastante en el resto del mundo, con el impulso que da la Unión Europea, digamos, ¿no? Que digamos es el jugador que impulsa más, ¿no? A través de la cooperación internacional estos temas. Pero también está el mejoramiento genético, ¿no? Que no es un tema no importante, diría que es quizás súper crítico, ¿no? Y acá, ¿no? Que yo trabajo bastante el tema de investigación en economía agrícola, puedo decir con certeza que la gran cantidad de estudios relacionados con economía agrícola se centran o en mejoramiento genético o en cambio climático o en seguridad alimentaria, ¿no? Y están asociados a productividad, todos. Entonces, esto de acá también es otro tema importante. Y bueno, la agricultura 4.0, que también ya la teníamos obviamente mapeada desde el 2018, que con sus matices y cambios que ha habido, de que cómo ha evolucionado cada una de sus diferentes tecnologías en las que se asocian, yo diría que sí, por supuesto que ha tomado fuerza, ¿no? Y acá habría que entender dónde toma más fuerza y dónde no. Porque obviamente cuando nuevamente miras lo agregado, y estamos hablando de la gran agroindustria versus la agricultura familiar, ¿no? Probablemente en la agroindustria es donde se ve más fuerte ese tipo de cosas, ¿no? A ver. Y por otro lado, en la agricultura familiar, lo que se ve son las dificultades para poder implementar estas cosas y se necesita adaptaciones. Ahí coméntanos algo, Ader, porque tú has hecho un trabajo de tesis justo de ver cómo se puede apropiar eso a nivel de agricultura familiar, ¿no? La tecnología, bueno, en sí, digamos, es más que, es una obligatoriedad, digamos, cuando se quiere trabajar agricultura, bueno, no urbana, no voy a entrar a esos puntos, pero sí agricultura orgánica, agricultura sostenible, es una obligatoriedad apelar o apegarse al uso intensificar el uso de tecnologías para poder minimizar estos controles, digamos, esos controles químicos, controles que no son amigables con el ambiente, ¿no? Entonces, digamos, al menos en Perú la tendencia ha ido en ese sentido, ¿no? De que, digamos, si quiero tener o producir mis alimentos de forma, digamos, saludable, el aliado principal ha sido la tecnología, ¿no? En poder tener variedades que crezcan más rápido, digamos, aplicar sistemas, digamos, de sistemas de control más, cada vez más intensivo, control intensivo de plagas, uso de mano de obra intensiva, ¿no? O sea, uso, digamos, diferentes estrategias que me ayuden a contrarrestar estos controles químicos que puedo, o, digamos, usar cuando quiero desarrollar la agricultura, digamos, sostenible. Ahora, sobre el tema de la agricultura vertical, vertical como tal, no he visto que se haya despegado actualmente, ¿no? Y ahí sí es netamente intensiva. Al menos, o sea, ha habido inversiones importantes que salieron incluso en las noticias internacionales, pero al menos no he visto que haya tenido éxito este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, hay un nuevo, no sé si han escuchado, ya que estamos en el ámbito de agricultura, los microgreens. Bueno, le digo microgreen o microgreens, que son una especie de nuevo vegetal o nuevo, digamos, nuevo concepto de vegetal que no es un brote y tampoco es una mini verdura, ¿no? Esos baby zanahorias, sino que le dan como que un poquito más de tiempo al cultivo y con eso, digamos, se cosecha, digamos, ese brote, bueno, brote o microgreen, ¿no? Y eso, digamos, producir eso necesitas, digamos, es una plántula prácticamente que tienes que tratarlo, digamos, es muy sensible a la temperatura, muy sensible a los porcentajes de humedad. Entonces, ahí sí, digamos, ha funcionado bastante usar la agricultura vertical, ¿no? Porque, digamos, yo tengo un espacio controlado, digamos, casi en su totalidad, ¿no? Puedo controlar tanto temperatura como humedad, así como los nutrientes que puedo hacer, ¿no? Que puedo utilizar para producir ello. ¿Dónde se ha desarrollado más esto? Israel, obviamente, Países Bajos, hay algunos proyectos por allá por Estados Unidos, ¿no? Y así, pero digamos, a nivel comercial,
he visto solamente un par de empresas nomás que han estado, digamos, desarrollando este tipo de productos, ¿no? Pero, digamos, sí, esto va directamente a restaurantes gourmet, ¿no? A restaurantes gourmet porque, digamos, es un producto muy, muy, muy interesante. Ahí he visto donde la aplicación de la agricultura vertical, ¿no? Pero sí, es como uso intensivo, intensivo de tecnología. Gracias, Adler. Entonces, acá, por ejemplo, nuevamente vamos sobre lo genérico y lo específico, ¿no? Depende del estudio, ¿no? Porque, claro, y ahí es justo donde hay que tener cuidado cómo entendemos esta etapa. Muchos autores le dicen mapping, ¿no? A esto, un término en inglés, mapeo. Yo estoy de acuerdo con esa lógica. O sea, no es para descartar lo que tenemos que capturar la información, desde mi punto de vista, es para mapear. ¿Por qué? Porque la relevancia o no de la información, de la tendencia, del evento emergente, lo que hayamos encontrado, no la podemos determinar del escaneo, ¿no? Lo determinamos cuando lo contrastamos a la luz de los elementos del estudio, ¿no? De variables y de la problemática que queremos abordar. Entonces, algo que puede parecer como a nivel grande, porque de hecho yo leo ahorita los estudios recientes, todos dicen que la agricultura vertical no está logrando lo que prometió, ¿no? Esos los últimos años. Todos están diciendo exactamente eso, que no tiene, digamos, no ha superado el problema de los costos, ¿no? En el fondo, todavía es muy costoso poder operar. Entonces, por eso apuntan a algo donde se paga más, ¿no? Para tener un margen mayor y poder, obviamente, seguir ganando a pesar que es más costoso. Pero, por ejemplo, entrar a los supermercados, ¿no? A proveer a las familias, probablemente podría ser difícil por los costos, ¿no? Y esas son cosas que vamos a ir chequeando, pero vamos avanzando. Mayor presión sobre los recursos naturales, ya hablé del suelo, ¿no? Hay menos suelo y más población, obviamente. El rendimiento, ya sabemos que es otro problema, no necesariamente se mejoran los rendimientos, como se debería esperar. Además, el agua, que esto sí ahora es como ha crecido más fuerte. Los estudios cada vez ahora se hacen más énfasis en el problema con los recursos hídricos, ¿no? Que no es nada nuevo, nuevamente, vemos que está acá. Sin embargo, las cosas se van acentuando, ¿no? O se van complejizando. El tema de la matriz energética, ¿no? Que es otro tema también importante a tener en cuenta. Plagas y enfermedades transfronterizas, ¿no? Otro aspecto también a tener en cuenta, cómo este tema podría afectar, ¿no? Y sigue dándose este tipo de problemas. Impactos del cambio climático, ¿no? El cambio climático obviamente va a afectar productividad, ¿no? Pérdidas de cultivo, ¿no? Entre otros por la serie de fenómenos naturales. Y en el caso del desarrollo acelerado de innovaciones, que es otro de los grupos de tendencias grandes, lo que sigue siendo claro que la inversión en agri-food, ¿no? Sigue tomando forma. Este estudio es del 2016. Yo lo he revisado ya hasta los más recientes. Ha cambiado un poco el orden, ¿no? De lo que se tenía. Como ven, lo fuerte estaba el Big Data, el Analytics, ¿no? Probablemente ahorita empiece a aparecer más la inteligencia artificial, ¿no? Porque obviamente todo el tema mediático influye, ¿no? Es algo que es inevitable, cómo lo mediático puede influir muchísimo en el comportamiento incluso de los inversionistas, ¿sí? Y todo está también con respecto al tema biológico, que sigue siendo otro factor. Trazabilidad, entonces si vemos cuáles fueron, muchos de estos se mantienen en las inversiones más relevantes. Acá está hechos, ¿no? Este lo mostramos en el 2018, ¿no? Me encantaría, no he hecho la revisión nada de cuál es el estado de Sprit hoy, ¿no? Para ver si efectivamente esto sigue, ¿no? Bueno, Japón, ¿no? Que es uno de los países, obviamente, donde podemos ver cosas de ciencia ficción, ¿no? Igual que Corea, ¿no? Para lo que vivimos en nuestras realidades de América Latina, ¿no? Pero hay estos casos, sería ver cómo le fue con este tema a esta empresa, si logró consolidarse, si logró mantenerse, si es rentable, revisar sus estados de cuenta, ¿no? Que hay en temas, la bolsa, ahí te podría dar una idea de qué pasó. Ah, esto también es parte de la vigilancia, ¿no? Una parte de la vigilancia también es mirar la situación financiera de estas empresas, ¿no? Para comprender realmente cómo les está yendo más allá de lo que dice la prensa, ¿no? La agricultura y la ganadería celular, ¿no? Ya esto también lo hemos mencionado, ¿no?
nuevas formas de procesar y conservar y transformar alimentos, esto muy relacionado con las zonas rurales, ¿no? Materiales inteligentes, empacadoras, ¿no? Móviles, deshidratación, fábricas modulares, todos estos elementos ha seguido avanzando, hay muchas iniciativas, ¿no? Esto creo que es otro tema importante, igual que estas aplicaciones para alargar tiempo de vida, entre otras. Y por último, la gobernanza de los sistemas alimentarios, donde nosotros enfatizábamos mucho como el tema de la concentración de la tierra como una variable que creemos que puede explicar más allá del tema de lo que se habla de todos estos nuevos sistemas de gobernanza, como los sistemas agroalimentarios sostenibles, ¿no? Y hay muchos otros términos que han salido propuestos por FAO y otras instituciones. Este es uno que nos parece más potente de lo que puede explicar de lo que va a pasar a futuro, ¿no? Cómo se concentra la tierra, ¿no? En manos de menos instituciones o empresas, ¿no? Porque sabemos claramente que la agricultura familiar, el promedio de edad en nuestros países está por los 55 a 60 años, ¿no? Los hijos migran, ¿no? Y lo más probable es que se abandonen las actividades, entonces las tierras se están vendiendo, ¿no? Importante entender estos fenómenos, ¿no? Para comprender cómo va a cambiar el futuro de la gobernanza de los sistemas alimentarios también. Y bueno, ahí me quedo con respecto a esto, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio colaborativo, ¿no? Pero antes dejo de compartir y abrimos micrófonos, cámaras, si hay consultas, ¿no? Este ha sido como mirar primero el entorno, ¿no? Una parte de la materia prima para hacer escenarios, ¿no? De hecho, el otro aspecto es el tema estudio, que ahorita vamos a abordarlo posteriormente. Por favor, si alguien quiere preguntar algo, comentar, siéntanse libre, ¿no? Levantan la mano o abren su micrófono y lo hacemos. No hay dudas, no hay preguntas. Continuamos entonces. Bueno, vamos a pasar al ejercicio colaborativo. A ver, por favor, el enlace lo tienes para compartirlo por el grupo, ¿ya? Y de ahí, no lo compartas todavía, por favor, pero tenlo en la mano para cuando te voy a dar para que tú compartas y puedas, presentar Ujú. y podamos ver en tiempo real eso, ¿sí? Vamos a Ok. hacer dos cosas, ¿sí? Primero, nosotros justo ya hemos mapeado un montón de estudios, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, pero vamos a referenciarle algunos, ¿no? De manera individual vamos a asignar una fila para que puedan hacer la revisión del documento e identificar tres tipos de elementos, ¿sí? Uno es tendencias globales, tendencias emergentes y hechos portadores de futuro, ¿no? Ya estoy hablando que las tendencias globales o pesadas, ¿no? Van a ser fenómenos que están ocurriendo desde varios años, o sea, tienen un patrón histórico y que se espera que continúen hacia el mediano y largo plazo. Las tendencias emergentes más bien son fenómenos que probablemente tengan algunos años ocurriendo, pero digamos, están ocurriendo probablemente en ciertos espacios, ¿no? Por decir, principalmente en los países europeos, en Estados Unidos, ¿no? Con mayor intensidad, ¿no? O sí ocurren en el resto de los países, pero son temas más de comunidades, de tribus, ¿no? Para usar unos términos de grupos más pequeños, ¿no? De segmentos, ¿no? Segmentos de mercado muy específicos. Y por otro lado, hechos portadores de futuro son elementos más aislados que se pueden estar dando en determinados espacios, ¿no? Pero que no podemos afirmar, ¿no? Hasta recopilar una gran cantidad de hechos que hay un fenómeno emergente detrás, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso a partir de la literatura, ¿no? Y lo que vamos encontrando lo vamos a ir colocando. A ver, va a ser unos ejemplos, ¿no? De esto. Va a compartir pantalla para que todos podamos abordar. Una vez que hagamos este primer ejercicio, vamos a pasar a otro que va a ser mirar cuatro variables que ya hemos identificado, recoger algunos de estos elementos del entorno para plantearnos qué posibles, ¿no? Alternativas de futuro podría generar el efecto de estos elementos del entorno en esta variable. Ahora,
para comprender la escala, nuevamente, estamos en el ámbito del BioAgriFood, ¿no? Es un ejercicio más amplio, ¿no? No está acotado a un determinado territorio específico. La idea es que lo pensemos que podría afectar, digamos, en general a este tipo de variable a un nivel macro, ¿no? Ese nivel macro que vamos a considerar es a nivel de un país, ¿no? O de los países, si quieren verlo de esa forma. Obviamente por nuestro interés particular, lo vamos a mirar como nuestros países de América Latina, ¿no? ¿Cómo podría afectar a nuestros países de América Latina? Obviamente, si usted no es un especialista y conoce la realidad diferente que hay en cada país, basta con que lo mire desde el ángulo de su país, ¿no? Y con eso podríamos hacer el ejercicio hipotético. Acá he hecho un supuesto solo para dar una idea, pero a ver, va a ser otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la biología sintética, ¿no? La carne cultivada, ¿no? Como un fenómeno emergente o evento portador de futuro. Entonces, acá yo voy a decir, bueno, una posible futuro es que los consumidores rechacen los productos que incluyan carne cultivada en su formulación, ¿no? Entonces, eso podría ser un posible futuro. O sea, si tú le llevas un desarrollo de productos altamente nutricionales, pero que tienen esto, lo pueden rechazar. Otra alternativa es que estén dispuestos a consumirlos, ¿sí? Hay esa apertura, pero los precios no sean accesibles para todos, ¿no? Están orientados obviamente a ciertos segmentos. Y ahí podría seguir planteando otras alternativas. No, este ejercicio que vamos a hacer está basado en el método de la tabla de futuros, que es una adaptación del análisis morfológico más orientado a talleres participativos. ¿Sí? Porque el análisis morfológico, para los que no lo sepan, es una herramienta que fue diseñada para trabajar con expertos. ¿Sí? No tanto, no es tan desde el enfoque participativo, sino más para la evaluación de expertos. Pero bueno, voy a dejar de compartir para darle pase a Ader que nos comparta pantalla sobre el ejercicio y podamos ir entrando. Creo ya compartió el enlace, todos entren a ese enlace y ahora Perdón, te vamos a saltar. interrumpo, Omar. Es que el ¿Sí? enlace pide, pues no permite entrar sin pedir Ah, autorización. Entonces, si lo pudieran, en todo caso, a ver, se ha subido, mejor dicho, el Excel dentro de la carpeta de recursos. A ver si puede ingresarlo desde el Classroom. Dice 25 transbaf. Ya, Ader, empieza a hacer tu bueno, exposición mientras yo resuelvo el tema, ¿ok? Ya, ok. Ya, una vez Yo te que voy a estar... tengamos, bueno, ujú. Ok, una vez que tengamos, bueno, este es el documento. Abrimos en la hoja de cálculo. Voy a sacar este. Ya. Bueno, como María ha comentado, ya hemos identificado, vamos a esta pestaña que dice fuentes, una lista, bueno, a partir de la lista de tendencias, una serie de fuentes actuales que nos van a, digamos, de las cuales podremos echar mano para revisar algunas que nos perdonan, disculpe. A ver, entonces tenemos, eh, se ha hecho esta revisión y esto es las que podemos, digamos, acceder, ¿no? Dependiendo de lo que nos interese en este caso, ¿no? Podemos escoger algunas, ¿no? Para el ejemplo, me he centrado en esta tendencia que dice incremento de plagas y enfermedades. Aquí, aquí hay un documento de la FAO que habla justamente sobre este tema, epidemias y degradación de ecosistemas. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al enlace, ¿no? Voy al enlace para poder acceder al documento. Voy al enlace para acceder al documento. Y este de aquí, bueno, este es este de aquí, ¿ok? Aquí también pueden acceder a la sección específica, justamente se ha detallado en qué página se encuentra para poder ubicarlo rápidamente. Ahora voy a la página 50, ¿no? Y el título de este documento dice Epidemias y degradación de ecosistemas, ¿no? Un factor 16 que está relacionado con el tema de incrementos, plagas y enfermedades, ¿ok? Entonces, una vez que ya lo he ubicado, ¿no? Que se estudia aquí, antes de ponerme a leer hay que identificar qué vamos a trabajar, ¿no? Como yo estoy escogiendo
el- la tendencia que dice incremento de plagas y enfermedades, ¿sí? Entonces, acá tenemos que identificar las tendencias globales, las tendencias emergentes y los hechos portadores de futuro. ¿Ok? Y para poder darle trazabilidad hay que colocar el código de la fuente que hemos identificado, con las cuales vamos a trabajar. En este caso es la D5. ¿Ok? La D5. La D5. ¿Ok? ¿No? Que hace referencia a este documento que vamos a usar. Entonces, y ahí sí voy a revisar la tendencia global, prácticamente es la misma. Acá ya le hemos dado esa revisión, que es la epidemias y degradación de ecosistemas, ¿no? Esa es la tendencia global que se ha identificado. Ahora veamos las tendencias emergentes y los hechos portadores del futuro. Como Robert mencionaba, una tendencia emergente es una tendencia que, digamos, eh, tiene cierta, digamos, está acumulando cierto histórico, ¿no? Del fenómeno del fenómeno en cuestión, ¿no? Y que, digamos, tiene un alcance, digamos, territorial específico, ¿no? Puede haber en algunos países, en uno o en algunas, ¿no? Dependiendo digamos, de cómo se esté desarrollando las actividades y todo esté confluyendo a que este factor, a que este elemento del entorno pueda, digamos, evolucionar, ¿no? Entonces, hagamos una lectura rápida, ¿no? Bueno, acá me habla sobre epidemias y degradación de ecosistemas, ¿no? Dice aquí, el notable crecimiento de la agricultura, principalmente a través de la intensificación, ¿no? Acá ya me estaba comentando, ¿no? De plano me está comentando ya tendencias, ¿no? Intensificación de trabajo de las de la actividad agrícola, ¿no? Agropecuaria, podemos decirle, el cambio de uso de la tierra, el monocultivo, la dependencia de un número reducido de especies y dentro de las especies las variedades, ¿no? La deforestación, la invasión de zonas silvestres y el cambio climático, ¿no? Entonces, yo puedo escoger, digamos, aquí una de estas, ¿no? Esta de aquí, por ejemplo, me llama la atención. La dependencia y un número reducido de especies dentro de las especies variedades, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, mucho tiene que ver de que la producción, ¿no? La producción de cultivos, o mejor dicho, el sistema alimentario actual depende de pocas variedades en el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son variedades, son especies de alimentos que ya, digamos, han sido probados, que se han adaptado a una manera de producir, ¿no? Cada vez más intensiva, ¿no? Y eso, ¿no? Digamos, es digamos, podemos considerar una dependencia, ¿no? Como lo dice ahí, porque no, está generando dependencia solamente a unos cuantos cultivos, ¿no? Porque nos brinda no solamente los alimentos de manera más rápida, sino también de forma rentable, ¿no? Para las empresas que están, digamos, digamos, abordadas a ellos, ¿no? Entonces, si ahí se deja las otras especies o las variedades silvestres, por decirlo de alguna manera, en un segundo plano, ¿no? Entonces, eso también puede generar o genera o intensifica, ¿no? Digamos, va a afectar también sobre este punto, ¿no? Los incrementos de plagas y enfermedades. Si seguimos realizando la lectura, ¿no? ¿Qué más dice? Además de todo ello, estos cambios desencadenan desequilibrios, ¿no? En algunos casos de ellos se retroalimentan la agricultura y la salud humana, ¿no? Como la multiplicación de plagas y enfermedades de los cultivos y los animales o las enfermedades infecciosas zooníticas emergentes, la resistencia a los antimicrobianos, las enfermedades transmitidas por los alimentos, y el envenenamiento por plaguicidas, ¿no? Con su cohorte de víctimas y su impronta en la economía mundial. Los sistemas de ganadería, ¿no? Ya está entrando el sistema de ganadería intensiva, dice, son con poblaciones de alta densidad y escasa diversidad genética, la exposición del ganado a la fauna salvaje, las medidas ineficaces y gestión de bioseguridad, así como la vacunación insuficiente, facilitan la propagación de enfermedades de los animales, ¿no? El uso inadecuado de medicamentos de la producción animal agrava la resistencia a los antimicrobianos, el agua no apta para el consumo de los alimentos nocivos.
Por su parte, son responsables de cientos de millones de casos de enfermedades transmitidas en los alimentos, el alcance y la intensificación de la agricultura, así como la falta de intervención rápida en el caso de los brotes, son causa importante de las plagas y enfermedades de las plantas, ¿no? Es justamente lo que comentaba, ¿no? Esta intensificación que se está dando se está volviendo como un motivo, ¿no? Para que se pueda dar estos brotes, ¿no? Estos brotes de plagas y enfermedades. Y acá me está dando dos elementos. Me está dando el alcance de la intensificación de la agricultura y por otro lado la intervención rápida, ¿no? En el caso de los brotes, ¿no? Son causa, dice, importante de plagas y enfermedades en las plantas. Entonces yo me voy a enfocar de repente en la intensificación, ¿no? Ya que queremos usar esto podemos identificar, o estos dos, ¿no? Serían los hechos aquí. Estos dos calificarían como hechos portadores de futuro. ¿Por qué? Ay, no se puede copiar. A ver. Ya. Ujú. No, el alcance de la identificación de la agricultura y la falta de intervención rápida calificarían como hechos portadores de futuros porque son situaciones, no es una tendencia, ¿no? Son acciones, son situaciones que son situaciones que se dan, ¿no? Y que provocan ciertos impactos en el sistema eh, digamos, que estoy trabajando, ¿no? Digamos que es el cultivo, ¿no? Que es la producción. Hasta acá se me entendió la lógica de lo que tendríamos que hacer antes de continuar. Una duda, para que todos trabajemos, me imagino que en el mismo documento, porque si uno entra por el Classroom, uno lo abre y le queda es en la unidad de uno y no ve lo que están trabajando los demás. Entonces, usaríamos el link que nos compartió Omar para que todos veamos ahí cómo estamos alimentando este documento en línea. Sí, sí, por favor, ahí de repente no, A ver, en deja de el compartir sistema un no poquito. funciona. Deja de compartir, por favor. A ver. Ya, yo voy a compartir pantalla ahora. Justo lo que he hecho ya para que todos puedan ubicarse, he colocado en lo que dice participante sus nombres de Ujú. todos los que están conectados. Entonces ya les asigné una fila. Se puede ver en pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Entonces Sí la ahí, vemos, sí la entonces yo vemos. he puesto sus nombres, los que aparecen obviamente acá. Disculpen si he puesto una cosa rara, pero es lo que veían en sus títulos que tienen en la sala. Entonces, en base a ello, ubiquen su fila y lo que podemos hacer es coger los documentos, ¿no? Que están en la hoja. Perdón, dame un segundo que se me escondió la pantalla. Ya, aquí, ya. En la hoja de fuentes, ¿no? Acá ya tenemos los enlaces, entonces elijan alguna, ¿no? De las tendencias que les corresponde, ¿no? Porque está ordenado por tendencias para que no todos veamos exactamente lo mismo. Y le dan clic a ese enlace, ¿no? Incluso ya he referenciado las páginas que pueden mirar, ¿no? Para que revisen esa información y hagan la identificación. Vamos a tomarnos unos 7 minutos, o sea, hasta las 10:25 como máximo para hacer este ejercicio. Yo Perdón, lo te voy a dejar esto interrumpo. y ahí pueden ubicar sus nombres, ¿no? Los hemos colocado todos para que sepan en qué fila van a trabajar. Así tienen claro cuál tendencia les corresponde. Van a la hoja 1 fuentes. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Acá dice Bernardo Lira, T1, ¿no? Voy al T1 y abro este archivo. La que no sé cuál es la mía. Ponmela otra vez la. Y la página 6 y 8, ¿no? Que es la página donde está la información. Y podemos revisar cuáles son los detalles, ¿no? Y sobre eso recoger algo de información. Sí, bueno, voy a continuar para que no nos gane el tiempo, ¿no? No creo. Podemos seguir trabajando con esto, vamos a hacer un pequeño stop, ¿no? Ha habido unas pequeñas fallas técnicas, ¿no? En los enlaces ADER, que obviamente está Sí, sí. dificultando desarrollar el ejercicio a la velocidad que quisiera. Entonces, Bueno,
vamos a hacer un stop, ¿no? De esta parte, ¿no? Esto todavía lo podemos corregir, subiendo todos los enlaces correctos de los archivos, ¿no? Obviamente no necesitamos, no deberíamos necesitar registrarnos para hacer esto. Entonces, vamos a la presentación, ¿sí? Voy a continuar, ¿no? Yo lo que quiero presentarles ahora, antes que se nos vaya el tiempo, ¿no? De ahí lo que quede del tiempo lo dedicamos a continuar con este ejercicio, ¿sí? Pero sí les pido por favor que por un momento nos detengamos y que Ader vaya revisando todos los enlaces uno por uno para ver si es solo ese u otros que no tienen un enlace que manda al documento, ¿no? Bueno, entonces voy a mirar esta parte. Voy a mirar esta parte. Y este es un estudio que desarrollamos, ¿no? Fue un estudio para el Sistema Nacional de Innovación Agraria en Perú. Si no me equivoco, esto fue por el 2019-2020, ¿no? Más o menos el periodo en que se desarrolló. Y el contexto, como digo, es importante, ¿no? Fue desarrollado por un programa de innovación agraria que era financiado con recursos del sector público y también era financiado con fondos del Banco Mundial. Y apuntaba a proveer, en este caso, a una institución que es el Instituto Nacional de Innovación Agraria, de una agenda, ¿no? Una agenda para abordar el Sistema Nacional de Innovación Agraria. Un sistema que involucra actores del sector público, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil. El objetivo, ¿no?, era identificar tendencias de investigación, desarrollo tecnológico e intervenciones de actores del sector público y privado en el sistema. Y además, respuestas a escenarios futuros identificados. Entonces, este resumen del objetivo es importante para comprender la naturaleza del estudio, ¿no? Lo que estamos nosotros viendo ahorita en el caso anterior es un análisis marco de diferentes elementos del entorno, ¿no? Pero acá estamos hablando de un estudio específico, mucho más acotado, que por cierto, tomamos el estudio del BioAgriFood como un insumo, pero también hicimos la revisión de otros estudios. ¿Por qué? Porque este de acá abordaba un aspecto más específico, ¿no? Que es la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿sí? Aquí, y esta es la parte importante, no voy a entrar obviamente a los métodos y todo lo que desarrollamos, pero se hizo un análisis estructural para poder identificar variables estratégicas. Fueron 9 variables identificadas, una relacionada con la gobernanza en las políticas y programas, las alianzas estratégicas que se dan en el Sistema de Innovación Agraria, pero también en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el uso de tecnologías habilitadoras para cadenas de valor del sector agrario, la disponibilidad de semillas, plantones y reproductores de calidad, el uso de tecnologías de información y comunicación y rentabilidad de los negocios, valor anual de exportaciones, agregación de valor por innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental de las cadenas del sector agrario peruano. Estas fueron las variables que se trabajaron en el estudio. Ahora, si lo contrastamos con lo que teníamos en el BioAgriFood, ¿no? Hay algunas coincidencias, ¿no?, de algunas variables, ¿no?, relacionadas, que nos parece también interesante en el estudio, ¿no? Y además lo contrastamos con una publicación que hizo la FAO, ¿no?, para ver cómo abordaban los sistemas alimentarios, que es el enfoque que ellos están promoviendo. Ahora, además, como les dije, hicimos el análisis de tendencias, ¿no? Y parte de esto era identificar cuáles eran las categorías de productos del Perú que tendrían relevancia hacia el futuro. Y
se hizo una encuesta Delphi para poder comprender la importancia hacia el 2030 y al 2050 de diferentes categorías de productos. Incluso se hizo por cadenas de valor. Pero digamos, esto es lo que un poco puedo mostrarles, ¿no? De lo que se trabajó. Y la conclusión era que el primer grupo, ¿no? En importancia eran frutas tropicales y subtropicales y granos. Y en un segundo grupo teníamos lo que son hortalizas y especies y frutas de clima templado. Y luego eran otros grupos que también son interesantes para evaluar a partir de la encuesta Delphi. Y entonces, acá podemos ver otro de los elementos, porque también obviamente el énfasis nos muestra por dónde podríamos abordar determinadas líneas. Para la construcción de escenarios, se trabajaron con las variables indicadas y un set de indicadores, ¿no? De hecho, eso es algo que es importante resaltar, ¿no? Porque en algunos estudios, para poder hacer el análisis de escenarios, debemos definir indicadores. ¿Con qué indicadores vamos a analizar la variabilidad, ¿no? O las alternativas de cómo podrían comportarse determinados temas, fenómenos, factores críticos. En este caso le hablamos de variables. Y construimos 4 escenarios exploratorios. Uno que era surfeando el cambio climático con bioeconomía verde, que era la adaptación exitosa al cambio climático bajo el marco de políticas de bioeconomía y crecimiento verde. Este era un tipo de escenario, ¿no? Basado en los eventos disruptivos, cómo influían en las variables. Nosotros analizamos principalmente las disrupciones, ¿no? Y esto es importante, acá estoy usando otro término distinto, ¿no? Eventos disruptivos. En el esquema del ejercicio hemos puesto hechos portadores de futuro. En este caso, la solicitud, ¿no? Que nos hizo el cliente era evaluar eventos disruptivos, ¿no? Y trabajamos con un estudio de la Unión Europea que había mapeado una cantidad inmensa de estudios disruptivos, que también fue sometido a una encuesta Delphi para definir qué eventos disruptivos tendrían mayor incidencia e impacto en el sistema agroalimentario peruano y en el sistema de investigación, desarrollo e innovación. El otro escenario fue lidiando con la singularidad tecnológica y la agricultura 4.0. Y este se basaba en la evolución acelerada del uso de tecnologías digitales y el uso intensivo de la inteligencia artificial en la gestión de información, decisiones y procesos operativos en la agricultura. Un tercer escenario era la agricultura acelerada con innovación colaborativa, que estaba basado principalmente en el acceso a bienes públicos producidos por privados, espacios físicos y virtuales de generación e implementación de ideas innovadoras. Y por último, un cuarto escenario, crisis, más crisis y muchas pandemias, que estaba más enfocado en la frecuencia de desastres naturales, pandemias, crisis políticas y económicas que afectan el desarrollo de la investigación, desarrollo e innovación en el sector agrario y las cadenas de valor. Estos 4 escenarios, ¿no? Esta es una síntesis, obviamente, del trabajo. Normalmente esto tiene una cantidad extensa de desarrollo. Es el esquema que nos permite abordar otros riesgos, ¿no? Hay un documento, por cierto, en la presentación que vamos a compartir, ustedes les pueden dar clic a esto de acá, a la imagen, y los va a botar directamente a la publicación completa, ¿no? Para los que quieran revisar nuestro estudio. Acá, además de estos son los escenarios exploratorios, ¿sí? Pero nosotros usamos una metodología de escenarios, ¿no? Semi-cuantitativa, ¿no? Donde lo que hacíamos era contrastar un proceso más cuantitativo con un escenario óptimo para poder desarrollar los escenarios alternativos. Entonces, el escenario tendencial se utilizaron modelos, series de tiempo, proyecciones, para poder definir cuál podría ser el escenario inercial, ¿no? Algunos en inglés en los estudios dicen business as usual. O sea, un escenario inercial que se podría dar si las cosas se mantienen como
han venido ocurriendo en el pasado hasta el presente. Entonces, escenario lo hacemos haciendo algunas aplicaciones, ¿no?, de ecuaciones para poder plantear cómo podría ser ese futuro. En cambio, el escenario óptimo es un escenario que parte de posibles escenarios ideales, ¿no? O sea, lo que buscamos es identificar los comportamientos ya existentes en el presente a partir de benchmarking, ¿no? Hacemos un benchmarking de los países líderes, miramos obviamente las brechas que tienen con nosotros para plantearles cuál podría ser un desarrollo óptimo, teniendo en cuenta las características distintas que tenemos con el resto de países y buscar cuáles podrían ser referentes válidos para mediar brechas y definir qué sería un escenario óptimo. Y el escenario apuesta, ¿no?, que es distinto obviamente a este escenario óptimo ideal, es un escenario donde lo que refleja, y se trabajó en base a una encuesta que recogía las aspiraciones de los actores, los expertos y determinadas asociaciones, ¿no?, relacionadas con las cadenas de valor más relevantes del Perú, de cuál debería ser la apuesta con respecto a los indicadores identificados. ¿Qué deberíamos alcanzar? Y sobre esa encuesta es que definimos un escenario apuesta que refleje el manejo posible, la expectativa. El escenario apuesta debe reflejar la deseabilidad de los actores, qué es lo que ellos quisieran. Y obviamente pueden haber múltiples escenarios deseables, pero lo que hacemos es buscar un análisis para ver dónde están las mayores coincidencias, ¿no?, de cuál podría ser ese escenario opuesto. Ahora, ya hablé que el escenario óptimo y tendencial han sido como el marco para desarrollar los escenarios exploratorios, y finalmente lo que pudimos concluir, el escenario opuesta era un mix de diferentes elementos, ¿no?, que se podrían encontrar en los escenarios exploratorios. Y finalmente, el escenario opuesto lo titulamos Agricultura innovadora, colaborativa, singular y sostenible. Y bueno, esto tiene sus elementos. Como les dije, hay una serie de aspectos, ¿no?, que se tuvieron. Nosotros trabajamos factores institucionales, no tecnológicos y tecnológicos. Los no tecnológicos deberían ser factores de gestión, ¿no? Los institucionales más relacionados con la institucionalidad, ¿no?, la gobernanza. Y acá podemos ver algunos de los indicadores, no son todos, son algunos, para poder comprender cómo serían las brechas y cambios entre el año base o el escenario actual con respecto al escenario opuesto. Entonces aquí definimos, por ejemplo, ¿no?, de la inversión de 0.4% pasaron 2.1% al 2050, era la apuesta. De las 166 variedades obtenidas, ¿no?, a unas 1.292. Del 9.5% de productores que utilizan semillas certificadas son 43.5%. Y claramente vemos que la apuesta tiene énfasis superiores en determinados aspectos en el escenario. Del valor de exportaciones anuales de 7.000 millones a 20.000 millones y del porcentaje de incidencia de pobreza monetaria en el ámbito rural, ¿no?, porque la agricultura familiar está en el ámbito rural principalmente, de 42.1 a un 21.6, que es también bastante ambicioso. Entonces, este es como un resumen de un estudio, ¿no?, porque obviamente quiero que entiendan la complejidad y la relevancia, ¿no?, y además lo profesional y técnico que es este ejercicio, ¿no?, que aborda varias aristas. Son equipos diversos. El equipo que se encargó de este estudio estuvo compuesto por exfuncionarios de Embrapa, un equipo aproximadamente de 5 personas de Brasil, y en el caso de Perú, exfuncionarios del Ministerio de Agricultura con mucho conocimiento de la realidad, ¿no? Aproximadamente el equipo de Perú estuvo conformado por unas 8 personas, además de un grupo de expertos que se mantuvo durante todo el ejercicio de aproximadamente unas entre 80 a 120 personas.
todo este ejercicio, ¿no? Fue un hito importante, ¿no? De hecho, tuvimos un evento de presentación bastante amigable, con las felicitaciones tanto del Banco Mundial, de la FAO, entre otras instituciones, por el valor del estudio. Y acá les dejo, por ejemplo, hablando de señales, por ejemplo, algunas señales o eventos de futuro priorizados, ¿no? El tema, por ejemplo, de crisis políticas, ¿no? El tema de círculos locales de consumo, alimentos sostenibles para todos, retención de carbono para mitigar el cambio climático, ¿no? Entre otros, ¿no? Y como ven, los elementos de futuro, ¿no? O señales son, digamos, aspectos específicos que de ocurrir podrían tener un impacto significativo en cómo se darían los escenarios. Obviamente, este es el resultado de nuestro ejercicio en el ámbito de un estudio nacional del sistema de innovación agraria. Pero si yo estuviera haciendo un ejercicio distinto para otro tema, en otro ámbito, obviamente podríamos tener otras señales de futuro, otras tendencias, otras variables, otros indicadores, ¿no? Por ende, es importante recordar lo que estaba diciendo antes que empezamos el curso. Cada estudio merece un diseño propio, ¿no? Merece su propio diseño metodológico, su definición de métodos apropiados, la definición de los equipos de trabajo, la confección de los paneles de expertos, la participación de los actores, entre otros tipos de elementos que podemos mirar en el diseño de un ejercicio de prospectiva. Entonces, llegamos hasta aquí. Acá estoy dejando un enlace, ¿no? que vi en la presentación referencial para los que quieran acceder a otras publicaciones que no están en nuestro curso, ¿no? Y, por supuesto, impulsores, ejes de incertidumbre, ¿no? Ahí estamos entrando un poco a conceptos. Como pueden ver, en los términos que usamos pueden ser distintos, ¿no? Pero lo importante es entender cómo los estamos interpretando, ¿no? Depende de los métodos, ¿no? Javier creo que ha hecho un buen barrido de diferentes métodos, ¿no? De cómo hacer escenarios, o sea, son un montón de métodos que podríamos usar, ¿no? Y son distintos, ¿no? Sin embargo, no necesariamente tenemos que aplicarlos tal cual, que eso yo creo algo importante resaltar. Yo creo que hay que saber adaptarlos a la realidad del ejercicio, ¿no? Y eso va a depender mucho de la negociación, ¿no? Y el diálogo que tengamos con los sponsors, ¿no? Y los actores que están interesados en los estudios, los que impulsan. Yo creo que es un tema importante porque finalmente son los que pueden darle sostenibilidad y garantizar que se implementen los resultados que se están obteniendo para que no terminen en solamente un estudio, ¿no? Bueno, tenemos unos minutos, ¿no? De repente comparto pantalla, ¿no? Es posible que hayamos seguido llenando las hojas. Veo que no lo estaba haciendo. Voy a compartir pantalla solo para eso. Antes de terminar, no nos va a dar espacio para abordar la siguiente hoja, pero creo que ya entendimos de qué va esto, ¿no? La idea era formar grupos de trabajo, ¿no? Para poder hacer como un trabajo de grupos en la definición de alternativas de futuro a partir del impacto que pueden generar estas incertidumbres críticas, ¿no? De las que mencionó nuestra colega por el chat. Pero bueno, mirando por aquí, voy a apretar acá un rato. Estoy viendo que ya varios han podido aterrizar, ¿no? Yo los invito a que todos lo hagan, ¿no? Porque eso podemos darle una mirada luego, darles un feedback en comentarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Carlos pone cambios en la dieta y en el comportamiento del consumidor, ¿no? O sea, precisa que es prácticamente similar. Evolución de preferencias del consumidor, la concientización sobre sostenibilidad, cambios en los hábitos alimentarios impulsan métodos de producción. Ha surgido una nueva tendencia en el veganismo y la alimentación basada en plantas. Ok, genial. Por ejemplo, acá estamos hablando, excelente, Carlos. Creo que esto ha sido un poco difícil por la dificultad que tuvimos, ¿no? Perdonen con estas fallas de los enlaces, pero veo que igual podemos tener ejemplos para revisarlo y vamos bien, efectivamente. La tendencia global es algo más pesado, como le decía, una tendencia pesada. Lo emergente, ¿no? Estos fenómenos emergentes o tendencias emergentes en realidad son elementos que están apareciendo, tienen un comportamiento histórico, pero no el mismo peso que lo pesado.
Y en los hechos, por ejemplo, él señala, ¿no? Se está incluyendo el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, ¿no? La tendencia también está vinculada a digitalización e innovación en alimentos de origen vegetal. Bueno, acá, por ejemplo, yo podría decir que esto está más asociado a tendencias todavía, incluso la misma narrativa sigue siendo tendencias. Algo que puede ayudarnos a definir mejor los hechos portadores del futuro es, por ejemplo, identificar casuística, ¿no? Eso puede darte un poco de luz antes de configurar como un título que agregue varios hechos identificados, ¿no? Que es en el ejemplo que hice en la presentación, ¿no? De lo que vimos sobre estos, como por ejemplo, economía basada en comunes, ¿no? O el tema de círculos locales de consumo. Por ejemplo, en los documentos se puede hablar, ¿no? Voy a hacer un ejemplo, no estoy abriendo el archivo, ¿no? De algo así como, bueno, en la región tal, ¿no? Se ha formado, ¿no? Unas comunidades que hacen un intercambio para evitar la pérdida de alimentos. Esto está propiciado por una startup que ha desarrollado una aplicación que permite el intercambio de alimentos en la zona. Entonces, ahí te está dando un hecho portador de futuro, ¿no? No lo debemos identificar como una tendencia, sino como un evento futuro, un elemento que nos puede dar luz de algo que puede convertirse en un fenómeno emergente o en una tendencia pesada a futuro. Hago con eso como para hacer unas aclaraciones. Y bueno, veo varios elementos, ¿no? Ya estamos con los tiempos. Voy a dejar de Sí. compartir de repente en los minutos que nos queda. Antes que cerremos, Javier y Carmelo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Alguna consulta, alguna aclaración, colegas. Disculpa, Omar, no he visto el link donde están los documentos que ibas a colocar para copiarlo. El link, ya. A ver, de repente, a ver, tú estás en la plataforma del Classroom, podrías compartir un ratito para que todos vean dónde está. El Classroom es la plataforma donde se está alojando las presentaciones, las grabaciones, las lecturas, porque hemos propuesto 3 lecturas obligatorias, ¿no? Para un cuestionario que se va a hacer al final. Ahí, a ver, justo va a mostrar. A ver, preséntanos dónde Sí, están las lecturas. sí, justo aquí va a colocar el material, ¿no? Aquí pueden ver en la sección de recursos. Se está colocando la lista, ¿no? De las lecturas obligatorias y los capítulos a los cuales se van a tener que revisar. Esto va a servir para para el examen, para el test que se ha preparado. Hay lecturas adicionales, por ejemplo, estamos agregando unas publicaciones en un proyecto que se realizó entre Perú y Colombia sobre el futuro de los cultivos andinos al 2030. Tanto las publicaciones que hablan sobre los escenarios de futuro, la hoja de ruta y esta guía que, digamos, analiza o describe la metodología que se utilizó en este proyecto, pero también ahí se hace una revisión de otros procesos prospectivos, ¿no? Que se han realizado en Perú y que, digamos, también puede ser de interés para su revisión. También, como dice Omar, dependiendo de la escala, ¿no? Digamos, que pueda tener el estudio, como el que le ha comentado el de estudio de innovación agraria, ¿no? También hay uno que es sobre cadenas de valor, ¿no? A nivel de cadenas de valor. Y aquí justamente hay un video también que se ha agregado que describe justa la metodología que se utilizó para realizar este estudio, ¿no? Y lo pueden ver aquí. Y se está agregando también los documentos de tendencias, ¿no? Que hemos usado en el Excel, ¿no? Lo voy a estar colocando aquí en unos instantes. Ya estoy colocando uno, voy a cargar los otros tres documentos que faltan. ¿Sí? Toda esta información va a estar en esta sección de recursos. Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Omar, a Ader por la clase compartida en el día de hoy. Ha sido muy clara y contundente la presentación, así que gracias, colegas, por la buena predisposición. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer, como hemos trabajado toda la documentación, los materiales quedan en el Classroom alojados, y ahí ustedes pueden acceder a la bibliografía referenciada y aclarar que
el examen final de esta capacitación consiste en un cuestionario de múltiple opción Mira, ¿cómo te fue? de ¿Comiste? 20 preguntas tomados de los distintos ¿Ya por eso? módulos que se van a dictar a lo Mira, largo del ¿qué fue lo que curso. pasó ayer que no comiste al Esa mediodía? ese cuestionario va a estar habilitado al final del cursado. Y tu mamá dijo que no había comido. O sea que a mediados de septiembre No había ustedes van comido a poder el cursado. acceder al cuestionario, responder las Cocinando, preguntas y obtener el certificado correspondiente. Tal vez hay alguno que no esté adscrito o inscrito en el chat de WhatsApp. Allí están los enlaces que pueden utilizarlos tanto para el ingreso al salón como para el acceso a los recursos, consecuentemente. Muy bien. Agradecemos nuevamente a Omar y a Ader por compartir todos sus conocimientos y experiencias y nos volvemos a encontrar el próximo viernes, donde vamos a ver ya las estrategias y las políticas públicas, cómo traducir este conocimiento prospectivo que nos compartieron el día de hoy a instrumentos de política pública. La clase estará facilitada por Francisco Fernández de Chile. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos y todas.